Vámonos. Grabando, bien. Pues cuéntenos, por favor, cómo inició esta tradición en la familia de pues la elaboración de zarapes, que es, creo, además de los poquísimos que todavía subsisten en el estado, ¿no? Sí, fíjate que sí, primero, bienvenidos, gracias por su visita. Y pues empezaré por decirles, mi nombre es Pedro Romo de la Rosa, soy heredero de un taller de artesanía textil en telar de pedales, ese es el nombre de mi oficio. Y están ustedes precisamente ubicados aquí en San Andrés, en Agustín Bancalari 24, donde hemos continuado el taller que originalmente estuvo a 2 cuadras de este taller, a 2 cuadras en la avenida Chamizal, enfrente de la plaza de San Andrés. Ahí estuvo desde 1936, eso es muy importante mencionarlo. Por lo tanto, aquí en la zona, en este barrio de San Andrés, estamos desde 1936. Ahí llegó mi padre y puso el taller que ya venía de otras, estaba en otros barrios en la ciudad de Guadalajara. El taller fue creado en 1914 o 15 por él. Él nace en 1903, pero desde niño empieza a dedicarse a aprender el arte del tejido en telar de pedal y hace su primer telar él, que es desde donde contamos la existencia del taller, desde que él inicia haciendo su primer telar y empieza a hacer sus piezas personales, porque él empezó a trabajar en los grandes talleres de la región de Aguascalientes y de San Luis Potosí. Él nace en la ciudad de Guadalajara accidentalmente, puesto que mi abuelo vivía en Teocaltiche. Mi abuelo, aquella persona del cuadro aquel, José Carmen Romo Romo, era de un poblado que se llama Rincón de Romos, cercano en la zona de Aguascalientes, Jalisco Aguascalientes. Y se va a vivir a Teocaltiche, donde en un viaje que hace a la ciudad de Guadalajara, mi abuela venía embarazada de mi papá. Y contaba mi papá que al ingresar a la ciudad, porque el viaje lo hicieron caminando, que al ingresar a la ciudad, dice que suponía él que era por la calle Colón, lo que ahora es calle Colón. Iban ingresando por ese camino carretera y que entonces mi abuela se puso en labor de parto, brincaron una barda a un lado del camino y ahí nace mi papá entre la basura, decía él. Llegó el auxilio médico y casualmente por eso digo, nace en Guadalajara, viviendo ahí en Teocaltiche. Después, naturalmente, que se regresan a Teocaltiche y es cuando mi abuelo trata de enseñarle un oficio, que era lo acostumbrado antiguamente. A los hijos se les enseñaba un oficio. Por lo tanto, él se enseñó a la cuestión del textil artesanal y les mencionaba que trabajó en los grandes talleres de San Luis Potosí y Aguascalientes. Aguascalientes, que es famoso precisamente por los deshilados y todo este tipo de cosas relacionadas con eso. Y decía que en la República Mexicana los talleres más grandes y la producción más importante de zarapes, en especial, se hacía en la ciudad de Aguascalientes y San Luis Potosí. Es importante porque precisamente esto es en base a la historia de los telares en América. El telar, si me permiten recordarlo y compartirlo con ustedes, es muy importante. Los telares vienen, estos telares que ustedes van a ver, los telares que ustedes van a ver vienen a América cuando la conquista. Ese es el origen de los telares de pedales. Vienen los conquistadores junto con frailes franciscanos que los reyes católicos habían enviado junto con los soldados y los marineros y demás que se atrevieron en esa aventura de venir hacia acá a ver qué encontraban. Y entonces los reyes españoles dijeron, si encuentran gente, pues llévenles el conocimiento de Dios, que es la Biblia, eran los reyes católicos.
Entonces, por eso venían franciscanos junto con los conquistadores. Cuando llegan a América, llegan por allá a El Salvador, etcétera, y cuando llegan aquí a México, pues naturalmente que entonces vieron las necesidades que tenían los indígenas, los habitantes de toda América, y ellos, por caridad, empezaron a facilitarles, por ejemplo, la enseñanza de elaboración de herramientas para labranza. Esto en especial los telares, porque recordemos, los indígenas ya tejían sus propias telas, pero lo hacían con fibras incluso vegetales. Es algo importante recordar que, por ejemplo, tenemos un ejemplo importantísimo, que es el ayate de Juan Diego. Ese ayate es una fibra de origen vegetal, donde se impregnó, para los que creemos en eso, donde se impregnó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es un zarape, ¿verdad? No, No, es ya una sé. tilma. Una tilma es una tela cuadrada que se anudaba el indígena aquí y le cubría el cuerpo. En esa tilma recordemos las imágenes que cuando se encuentra camino él por el campo, se encuentra la Virgen y ya lleguemos al momento donde le da las rosas, la coge así y le da las rosas, las tapa y llega con el obispo, Zumárraga, y le dice, esta es la prueba, porque no le creían, esta es la prueba que me da la Virgen, diciembre y rosas, pues como que no, ¿verdad? Pero él no sabe de la imagen y el obispo se queda ya no solamente las rosas, sino ve la imagen. Entonces, esa tilma está tejida, repito, que es el tema que nos ocupa, está tejida por los indígenas en telar de cintura. Es el tipo de telar que ellos tenían. Es algo parecido a ese pequeño que ven ustedes en la pared. Ese es un telar de cintura. Aquel también es un telar de cintura, con todos sus implementos, ahí se ve en la parte de abajo. Esto hacía que abrieran el tejido y se elaboraban ahí sus textiles los indígenas. Entonces los franciscanos les enseñan cómo precisamente elaborar una máquina para que les dé la facilidad de hacer tejidos más anchos, mucho más cómodo, más sencillo, y les enseñan lo que es el telar. Ellos ya lo tenían allá en España. Aparte, algo muy importante, ellos traen a América el borrego, porque ese es europeo, ese viene de allá. Aquí no existía en América. Y entonces los enseñan también a trasquilar el borrego y a utilizar su pelo para hacer hebra de lana, algo maravilloso. Una fibra calientita, una fibra de origen animal, y pues muy interesante. Entonces, ven la facilidad de aprendizaje que tienen los habitantes de América y les empiezan a enseñar absolutamente todo del arte textil. Pero entonces algo también que hay que subrayar es que precisamente los indígenas empezaron a plasmar no solamente la enseñanza recibida de los franciscanos, sino empezaron a plasmar su propio concepto, ellos, sus propios diseños. Ellos veían la naturaleza, veían las flores, veían el cielo, veían el mar, veían todo lo de su alrededor y lo empezaron a plasmar en sus tejidos. Eso les dio un tejido muy particular, muy propio. De ahí nace el zarape maravilloso que todo el mundo ha escuchado, que le llaman mal llamado, digo yo, zarape de Saltillo. El zarape rayado que pueden ustedes ver allá doblado. Señálalo, hija, por favor. Esa sobrecama. Ese es un zarape de Saltillo, rayado, de mucho colorido, que es lo que los indígenas plasmaban en sus textiles. Después de haber aprendido los diseños que les enseñaron, pues lógicamente muy españoles. Ellos plasmaron todas sus experiencias y sus gustos. Incluso había una interpretación maravillosa. Ellos, cada figura que empezaron a plasmar tenía un significado, incluso semi-religioso.
puede señalar por favor el rombo del gabán para que lo tome él. Esos son diseños exclusivos de los indígenas ese. Y es precisamente lo que ellos consideraban un sol. O sea, es un resplandor. Desdóblalo para que lo vean completo, hija. Así nada más. Así nada más. Muéstralo hacia acá. Así. Como ven ustedes, ese es como un resplandor, como los rayos del sol. Ese era su significado. Y lógicamente decía yo religioso, porque recordemos que el sol en la mayoría de las culturas a nivel global, internacional, el sol era algo muy importante. Por ejemplo, si hablamos de cualquier cultura, el sol era como su principal dios, ¿no? Claro. En Egipto, por ejemplo, el sol importantísimo. Entonces ellos plasmaban eso y a mí me encantaba, por ejemplo, hablando de exclusivamente el gabán, alguien decía muy poéticamente también, porque ese gabán, póntelo hija, por favor, ese gabán decía, si el hombre se lo pone, es precisamente, por ejemplo, el sol como centro del universo, decían, y el hombre como eje de ese centro, estando ya así. El hombre como eje de ese universo completo. A mí se me hizo muy poético esa descripción del hombre con un gabán, ¿no? Por el centro del universo, que es el sol como centro y el hombre como eje, ¿no? Oiga, disculpe mi ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre el zarape y el gabán? La diferencia es muy clara. Un zarape no tiene la abertura central. Ok. Y el gabán, que recibe muchos nombres, dependiendo de la región, podemos decir gabán, podemos decir poncho, o podemos decir zarape también, pero el zarape es el que no tiene abertura en el centro. Hay un dicho que se me ocurre en este momento que dicen los charros: cualquier zarape es gabán abriéndole bocamanga. O sea, un zarape que no la tiene y quiere un gabán, pues le abro boca. Se me hace muy hermoso ese dicho charro, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, el nombre de poncho se le da más, por ejemplo, en el sur de América. Para Centro y Suramérica, por ejemplo, en Perú, es un poncho peruano. Y aquí es un gabán o un zarape. Entonces, eso es más o menos la mención y la respuesta a tu pregunta. Okay. Y continúo. Entonces los indígenas empiezan lógicamente junto con los franciscanos a caminar por el país. Y es cuando van quedándose en diferentes regiones y por eso llegan hacia el norte del país y se quedan en Saltillo. Y también allá nace la instalación de telares, de talleres pequeños en las casas, y de ahí precisamente ellos consideran como de origen el zarape de Saltillo. Pero realmente la historia, lo más apegado a la historia escrita, es que en Tlaxcala, los indios tlaxcaltecas fueron los primeros en recibir esa enseñanza. Eso es bien importante, es hermoso. Precisamente yo me he basado en el estudio que he hecho para poder comentar esto con la veracidad mejor, o sea, en base a información mucho más verídica escrita. Oiga, Los tlaxcaltecas eran muy inteligentes, aprendieron muy bien, por eso fueron los más inteligentes y los que hicieron mejores piezas tejidas. Si hablamos de años como para remontarnos, estaríamos hablando de la conquista, ¿no? Exacto. Fue cuando llega y dice que es pues a Tlaxcala. De ahí es cuando empiezan a enseñarles a ellos y es cuando empieza a desarrollarse ya con los telares hechos como máquina, a desarrollarse ya la hechura del textil así, mantas, lógicamente zarapes, que era lo más tradicional en aquel tiempo para uso personal, para cubrirnos el frío. La mayoría de los talleres exclusivamente hacían cobijas para las casas, hacían el zarape para uso personal y hacían el rebozo. Recordemos que antiguamente no había persona, habitante cuando menos de México, que no saliera a trabajar con un zarape y mujer que no se pusiera un rebozo. Todas las mujeres se ponían su rebozo para salir en la mañana
a barrer su calle, para ir al mercado, para ir a la iglesia. El rebozo es una prenda hermosísima que aún se sigue utilizando, ya menos, pero ahora en otros países me lo siguen solicitando a mí. Ya le dan otros usos, al rebozo le dan un uso decorativo, lo ponen por ejemplo como rodapié al final de la cama, lo utilizan de muchísimas maneras como camino de mesa al centro, pues es ancho así y largo, y se ve hermosísimo. Al rato vemos una pieza, si quieres bájala, estamos hablando de eso, pues muéstrales de una vez uno para que... Oiga, tío, y cuando mi abuelito llega y se instala e instala su taller, ¿cuál es su característica? ¿A qué se dedica específicamente? Exactamente a lo que acabo de mencionar, como la necesidad de la población era casi exclusivamente tener una cobija en casa, tener un gabán para el hombre y un rebozo para la mujer, él casi se dedica exclusivamente a hacer cobijas, gabanes, zarapes y rebozos. Entonces, eso es la fuente de más ingresos de mi papá. Empezó a innovar un poco sacando otro tipo de diseños. Y después, cuando yo empecé a trabajar en el taller, entonces yo me dediqué a hacer nuevos diseños, porque ya veía que la elaboración de ese tipo de piezas era interesante, pero ya no era conveniente comercialmente hablando, porque ya no se vendían los rebozos, ya las mujeres no hacían rebozos. Le decía yo, papá, hay 150 rebozos en bodega y se venden, no sé, 8 al mes, entonces dejemos de hacer rebozos y vamos viendo cuál es la necesidad de la población, qué nos está pidiendo, porque esto ya no se vende. Él difícilmente quería aceptar eso, pero tenía él pues la razón de que veía la bodega. Tienes razón, hijo. ¿Y qué se te ocurre? Le digo, vamos le dando a la gente otro tipo de cosas. Yo ya había investigado también y entonces empezamos a hacer tapetes para el piso. Lógicamente, cualquier casa quería tener un tapete de lana hecho a mano en telar. Algo maravilloso. Muéstrales ahora un tapete de lana, hija, de los que están allá a la mano. No. El que tienes ese que tocaste. Ese es un tapete de lana. Puedes ponerlo acá, mija. Sí. Es una belleza. La mayoría de la gente, sobre todo los extranjeros, dicen, yo no lo voy a poner en el piso. No, claro. Yo lo voy a poner en la pared porque esto es una obra de arte. Cosa que me agrada muchísimo Pues escuchar. claro. ¿No? Ay, pero ha de lucir también súper bonito en el piso, en una habitación. Realmente, exactamente, luce muchísimo. Luce muchísimo eso en una habitación. Hago tapetes grandes, inmensamente grandes, para áreas extensas en hotelería precisamente, o en residencias muy grandes, ¿no? Ese es un tapete donde ya empezamos a incursionar, decía yo, precisamente en la hechura de otro tipo de piezas que tuvieran demanda. Empezamos a hacer cortinas como la que está aquí a mi derecha, que también fue muy solicitada por las amas de casa. Mi papá sabía perfectamente y en broma decía, hijo, siempre que hagas cosas que vayan dirigidas al consumo de las mujeres, dice, vas a tener éxito. Porque la mujer es la que gasta, el hombre nomás saca la bolsa y paga. Dice, así que haz precisamente eso. Entonces empezamos a hacer cortinas, empezamos a hacer colchas, empezamos a hacer un montón de cosas dirigidas precisamente a las mujeres. Entonces pues tuvimos éxito, por eso diversificamos tanto la elaboración. Eso fue interesante, porque entonces a mí me movía siempre la inquietud por diseñar. Yo a los 5 años aprendí esto. Yo nací en 1945 y nací en el taller. Lógicamente ahí era taller y casa, habitación. Yo menciono, yo nací entre los palos de los telares. Y hay una prueba de que a los 5 años yo ya estaba enseñándome a trabajar, en sí trabajando. Llegábamos de la escuela y mi papá nos ponía a hacer lo que estaba dentro de nuestras posibilidades por la edad tan corta, ¿no? Y ahorita si quieres, por favor, toma de lo que estoy hablando. Ahí está la fotografía arriba a tu derecha. Ahí estoy yo trabajando. El del lado izquierdo soy yo. El prietillo ese soy yo y el de atrás es tu tío Álvaro.
Ah, sí. Ahí estamos los Mira la dos carita, trabajando claro. ahí en el taller. Por eso, cuando digo que empecé a los 5 años, tengo pruebas. Ahí está. Tengo pruebas, ahí está. Y ahora algo maravilloso, si quieres hacer un paneo, que eso va a ser muy interesante, aquí está la continuidad. Aquí vemos precisamente a mi nieta haciendo lo mismo que yo estoy haciendo ahí, que es la hija de Rayito. Rayito es la continuadora, como les mencionaba, en la que tengo mis esperanzas de que continúe con la tradición del tejido. Eso. Y ahora, solita la niña, mi nieta, cuando Rayo y yo estamos trabajando, ella va y se pone a hacer algo, solita, casi no recibe enseñanza. Solita empieza a darle vueltas y hacer, y nos da mucha risa y a mí me da mucha alegría. Y ahí está también la prueba de que ella estaba tratando de hacer algo ella. Me encanta. Entonces, ahí va la ¿Y tradición. cuántos años tiene? ¿Cuántos 7. años tiene? 7. Así que espero en Dios que la continuidad se dé y este taller pues siga adelante, porque nosotros hemos tratado de darle un nombre. Lo tiene ya, en base precisamente a la historia de mi papá. Tiene el nombre. Y en base precisamente a la innovación que hemos hecho, algo muy importante es que no me quedé yo precisamente en la elaboración de lo tradicional, sino que incursioné en lo moderno. Empecé a elaborar reproducciones de piezas de grandes pintores. Ahorita trabajo muy importante esto con la mayoría de los decoradores, decoradoras, diseñadores, arquitectos y demás. Entonces hago reproducciones de sus obras o incluso piezas que ellos diseñan para el uso en residencias, ¿no? Este es una copia de un Piet Mondrian. Una belleza. Bueno, no debiera decirlo yo. No, ¿cómo no? Por Pero esta es supuesto. la copia de un Piet Mondrian que les fascina. Es textil hecho a mano en telar. Acabamos de hacer uno muy hermoso. Ese sí, sí lo puedo decir porque a mí me llenó muchísimo. No es mi diseño, pero es la reproducción de un concepto precisamente de una de las diseñadoras importantes de aquí de la ciudad. Y es mira. Al revés. Este es un diseño Papi. del cual, Papi, es al revés. perdón. Así. Si ustedes ven, la meseta de acá es una meseta real que está en la región del lago San Juan. Si han transitado por allá, la conoce. Todo el mundo me dice, sí, la he visto. Y esto, según eso, es uno de los volcanes de Tequila. Pero la región del agave, donde está, esta es una plantación de agave que no se ve aquí, pero ahorita se las voy a enseñar en el tejido. La plantación de agave está sobre tierra colorada, que es la región de los Altos. Estas rayas rojas indican que es la tierra colorada. Y el atardecer, basado en una iconografía muy interesante. Estos colores los tomó precisamente del zarape rayado. Los otros los tomó, pues lógicamente, de la vista de un cerro a la distancia, ¿no? Los grises y azules. Y el campo, repito, de la tierra colorada de la región de los Altos, Arandas y demás, ¿no? Paisaje agavero tal cual. Exactamente. Entonces me interesó mucho reproducir esta obra. Esta obra la hice también en un material que yo descubrí, se puede decir, me atreví a elaborar tapetes de yute. Ya no solamente utilizar la lana o los algodones, sino yo me atreví a utilizar el yute y esta pieza fue elaborada en yute. Ahorita lo van a ver. Es una maravilla. Toda la gente que lo ha visto les ha fascinado. Oiga, tío. Digan, Y. Ah, mira, ya está. ¿Ese es? este es. Vamos viéndolo. Vamos viéndolo. Ahí están los agaves. Lamentablemente nos falta espacio, pero vean. Abajo están la plantación de agaves. Claro. Y están en un volumen, en afelpado. Esa fue idea mía. Está en 3D. En 3D, exactamente. Voy, voy. Espérame tantito. ¿Así? ¿Así? Ahí, esta es la obra en yute. Ahorita lo tocan para que vean la gran diferencia.
Y este tapiz va a ser expuesto en la ciudad de Nueva York. Ay, espérenme. Vamos a tener que borrar la imagen. Porque no, Luego no, la No, editan. no, Porque no, no me la- permiten la- hasta lo que no se ha expuesto en Nueva la York. editamos. Y dígame que es Editamos. mañana. No importa, Ok, está la podemos Ahorita me editar. acordé yo ¿Pero cuándo es? porque me siento tan orgulloso de haberlo hecho, de que me lo hayan encargado. No, pues Tóquenlo, sirve por que favor. grabamos de una vez. Esta es la fibra de cuando yute. ya Es para una cuando fibra esté. lógicamente de origen vegetal. Esta la sacan de los lados de las pencas del Oiga. yute. Con el compromiso de no sacarlo hasta que ya esté pero para llevarnos de una vez la imagen y ya que salga, cuéntenos dónde Ok. lo van a exponer y Ok, todo. esto fue encargado precisamente con el tema tequilero. Fue encargado por una empresa que se llama Fundación, es una fundación, es una AC creo, Fundación con Causa Azul, que financia una tequilera, omito el nombre. Entonces ellos hicieron eso, pidieron esta pieza especial para ser expuesta en una de sus, quizás sea una de sus instalaciones en la ciudad de Nueva York. Entonces eso es lo importante precisamente que nos pareció a nosotros trabajar para ellos y agradecimos que nos hayan tomado en cuenta y ya vieron el resultado. Ellos están muy conformes con este resultado. Así como eso, hacemos infinidad de cosas. ¿Hasta dónde han llegado estas piezas? ¿A qué países? No sé si haya museos, lugares donde las piezas de su taller, de sus manos, se están exponiendo. Qué bueno que me preguntas eso. A mí me enorgullece recordar que en los años 60, mi hermano, tu tío Tibi, que viajó a la ciudad de Washington, regresó impresionado porque en el Museo Textil de Washington había una pieza hecha aquí en el taller de mi papá. Él tomó fotografías de esa pieza y le dijo, papá, esto está en un museo en Washington. Y eso fue en la década de los 70, en el 65 por ahí. Entonces, esa es una pieza importante de la cual recuerdo. Hay piezas en otros, en la mayoría de las... nosotros exportamos a la mayor parte del mundo, Alemania, Japón, Italia, Francia, España, lógicamente Norteamérica, uno de los clientazos, Canadá, Centro y Suramérica casi no. Pero en la mayor parte del mundo sí hemos exportado nuestro producto. Hemos hecho exposiciones. Hay una pieza mía, esa ya es diseño mío, que está expuesta en el MAP, por sus siglas, Museo de Arte Popular, en la Ciudad de México. En el MAP de la Ciudad de México hay una obra mía muy importante que incluyeron en uno de sus libros maravillosos que imprimen ellos para publicar lo que está expuesto en ese museo. Esa pieza está expuesta allí, ha habido en otras partes. Hemos recibido, por lo tanto, reconocimientos, por ejemplo, de trayectoria, que es lo que hablábamos al principio. De tantos años en el área textil, pues sí hay talleres importantes, pero aquí en esta región de México, en el occidente, somos de los pocos. La Secretaría de Cultura nos ha dado reconocimientos importantes, por ejemplo, que nos dio, es la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Lo acabamos de recibir hace un año. Por trayectoria también le pusieron a un evento al Instituto de la Artesanía de Jalisco, que era una dependencia del gobierno del estado, ese está ahí. Y le pusieron a ese concurso textil, le pusieron mi nombre, que me llenó de orgullo y dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O qué? Dijeron, porque es importante para nosotros la existencia suya y la trayectoria. Y por eso hicieron ese certamen textil Pedro Romo de la Rosa. Oiga, ¿Y tío, todavía existe? Perdón. Este concurso es un concurso, ¿verdad? ¿El certamen? Ajá. Sí, fue un concurso precisamente en que premiaron piezas de todo tipo de la artesanía. Okay. ¿Y sigue con el nombre? ¿O fue nada más en esa No, edición? fue nada más en esa época. ok, El sí. certamen se llamó así. oiga, y precisamente por esa trayectoria y porque ya hay muchos jóvenes que
incluso en la misma familia que no seguimos con con este oficio, yo entiendo que lo han buscado incluso de universidades, ha dado cursos en distintos lugares, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Sí, cómo no, es importante y para mí me llena de satisfacción porque yo lo que le decía primero a la familia era que qué iba a pasar con todo el conocimiento que yo había heredado. Se iba a ir a la tumba conmigo, no era posible. Entonces yo quería transmitirlo, se lo comunicaba incluso al gobierno del estado. El gobierno del estado por parte de la Secretaría de Cultura precisamente me hizo un poco de caso y entonces me ofrecieron cursos en diferentes partes. Actualmente estaba dando cursos en la Casa de la Cultura de San Andrés. Lamentablemente, de San Andrés no había ningún alumno. Aplicamos el dicho, nadie es profeta en su tierra. Primero la gente me decía, ay Pedro, qué bueno que vas a dar clases, voy a ir a aprender a hacer rebozos, voy a ir a aprender. Cuando gusten, no tiene costo. Adelante, nunca fueron. Viene gente del centro de la ciudad, de colonias muy alejadas, gente muy preparada, vienen y se interesan más. Eso me satisface porque entonces transmito mis conocimientos y no me los llevaré a la tumba. Ahora ya los tiene Rayo. Los tuvo Kimo, mi hijo. Kimo tiene la mayor parte del conocimiento que Rayo ya tiene. Que Rayo ya aprendió, que Rayo ya desarrolla. Y entonces eso me satisface. Hemos también publicado, y el gobierno del estado tuvo un programa, hará como unos, no sé, 5 o 8 años, en que les decía a los jóvenes, yo te pago un salario mínimo, ve a talleres y aprende mecánica, carpintería, etcétera. Y también ven con Pedro Romo a aprender telares. Pero curiosamente, los chavos venían, entraban, veían los telares, no sabían qué diablos era eso, si era una máquina de tortura, me decían a ver o qué era eso. Y no les llamaba nada la atención, duraban 2 días porque les daba ayuda para transporte, para materiales, y a mí como maestro me iba a dar una cantidad. Pues nunca tuve alumnos porque ninguno duraba más de 2 días. Se iban y ya no regresaban. O sea, eso fue un fracaso total en todos los talleres. No sé por qué. Rayito, ¿y tú qué te llamó la atención o por qué tú sí decidiste seguir con esto? Pues al principio, como siempre, lo del hogar, lo despega uno de todo esto. Cuando mi papá me llama que colabore con él, pues yo venía como que, a ver, porque ya cosas que yo había visto desde chica, que también, como dicen papá, nada, así aquí crecimos. Pero ya cuando empecé a ver que de una cosa, todo lo que podías hacer, como dice, nada más no era un simple zarape, sino una infinidad de cosas, de ideas, que le puede meter a toda una casa completa de aquí mismo de un telar. Entonces, la motivación de mi papá de que no para, de que siempre está inventando, vamos a hacer esto, o sea, y a veces me sorprendo porque ni yo a veces tengo esa, sí, y él siempre está, y ahora esto, y vamos a hacer esto, y no para, él no para, y yo a veces digo, mi papá, o sea, no queda en lo que él decía desde chico hacer esto, siempre hay más, siempre saca más. Entonces como que todo eso me empezó a motivar, a sacar lo que yo tenía muy guardado. Esa ya es nueva línea. Sí. ¿Qué es? Es una bolsa de dama y el concepto del diseño yo le llamo atardecer en Vallarta. Es un ocaso. Según yo, el inicio en la parte inferior es una playa y luego se ve cómo se derrama la espuma de las olas al llegar a la playa, hacia adentro el horizonte, la última línea negra y el sol metiéndose en el horizonte. Y el cielo marcado por todas las tonalidades clásicas de los atardeceres, naranjas, rojos, etcétera. Para mí ese es mi concepto. Ese es mi, Sí, se ve mi clarito. concepción. Sí. Sí, ¿verdad? Sí se entiende. No es arte abstracto. Y este es otro también de mis proyectos que estoy realizando. Este es un bolso también que tiene un tipo como de maletín muy hermoso. Ahora, lo importante de esto es que lo que yo hago es lana 100% hecho a mano y piel.
Este tiene un acabado muy fino en lo que es el cierre y el interior. Este lo mismo también. Entonces yo trato, tal como lo estaba diciendo Rayito, que ya le quité la voz un poquito, me disculpas, ahorita continúas, pero ella precisamente aprende de esto, porque ese era el tema que estaba desarrollando. ¿Cómo ve la elaboración de los diferentes productos? De hecho, este está firmado ya por mí, porque son mis diseños. Y la mayoría de la gente, sobre todo los diseñadores o arquitectos, fírmelo, don Pedro. Porque ahora parece ser que ya me conocen en muchas partes. Ya hemos trabajado, tal como tú me mencionabas que lo dijera, con gente muy, muy importante. Ese es otro producto. Con gente muy importante en todos los medios. Entonces hemos hecho obras que bueno, ya justifican que yo lo firme y aparte ya lo exigen. Porque dicen, es que ya lo conocen. Por ejemplo, hay unas diseñadoras, todas las fotografías que ven allá son clientes, diseñadoras, arquitectos y demás. Y hay una diseñadora a la que le estamos haciendo unos cuadros de lana, que ella arma un puff y lo envía a Dubái. Entonces mi mercancía es conocida en la mayor parte del mundo. Entonces por eso a mí me interesa, lógicamente, si me dan la oportunidad, que los firme. Hay otros que no, simplemente lo venden como su diseño, su obra. Y otros que me dan la oportunidad de que yo los firme y se conozca. Por eso sí, pues entiendo, porque ahora ya mucha gente que me llama o se comunica por internet. Oiga, don Pedro, supe de usted, ¿me puede hacer un tapete? ¿Me puede, oiga, que esto, que ¿cómo supe usted de mí? Me lo recomendó fulano de tal. O sea, no, yo vivo en Estados Unidos y lo vi en internet. O sea, ya parece ser que sí realmente ya tenemos mucha gente que nos conoce. Oye, es que No, es que le iba a preguntar, y de los mariachis también, ¿no? Ha vestido mariachis. Interesante, completos. hemos trabajado los gabanes, ellos sí siguen usando gabanes y estamos haciendo ahorita gabanes para 3 mariachis en Estados Unidos. Le digo a Rayo que a mí me enternecen ese tipo de clientes porque primero son mexicanos, segundo viven en el extranjero medio sufriendo. Y entonces cuando me piden gabanes, yo me siento orgulloso y se los doy bien baratos para que luzcan con su mariachi en Estados Unidos con el zarape tradicional de lana o un zarape colorido para su traje de charro que luce maravilloso. Constantemente estoy haciendo para el femenil Nuevo Tecalitlán, que diseñé algo muy especial, que es un gabán con rosas. Como son mujeres, pues flores. Entonces lo diseñé especial, les fascina a las chicas el gabán. Y constantemente, algo curioso, una anécdota, son conocidas a nivel internacional, como todos sabemos. Salen a Europa y regresan y me dicen, Pedro, a nosotros 3 porque allá ya los vendimos o los regalamos, etcétera. Pues qué bueno, ya tengo trabajo. No se diga para el Nuevo Tecalitlán. También constantemente lo estoy haciendo y también para ellos diseñé algo muy especial. Entre otros, también diseñé un zarape que me compró, eso no lo vendí directamente, pero yo lo hice. Ese tenía el fierro del ganado de Alejandro Fernández. Como conozco su fierro, me lo encargó a mí una tienda que también omito el nombre, de aquí del centro de la ciudad, especializada en cosas charras. Y me dijo, don Pedro, hágame este gabán, necesitan esta figura. Y yo la vi y dije, pues es Alejandro. Lógicamente no me dice porque han de pensar, les digo, ¿para quién es y me va a cobrar dinero? Realmente no. Realmente a nosotros lo que nos interesa es hacer un buen trabajo. Ellos sabían que era una perfección y me dijeron, ¿puede diseñar algo especial para él? ¿Está el rayado aquí, hija, o no? El zarape rayado, el gabán rayado, ¿o se vendió? No, fue el que se quedó allá en corazón. Ok, ese gabán lo hice especialmente para ellos y era precisamente para Alejandro porque tenía la jorobada así, Alejandro Fernández. También trabajos interesantes. Después incluso lo vi en una entrevista que le hicieron a él en Texas, porque creo que por allá, no sé en qué parte de Texas, tiene una propiedad. Y estaba sentado en un equipal de piel y tenía de fondo, sobre el equipal, el zarape que yo había hecho de él. Y él estaba sentado sobre el zarape. Son cosas que nos llenan de orgullo, de satisfacción. Todas las piezas que quizá ahorita no recuerdo cuántas, pero a veces el gobierno del estado, si venían, por ejemplo, a gente de tal país y querían obsequiarles algo de artesanía, pensaban en nosotros, no solamente en mí, sino en la mayor parte de artesanos para obsequiarles piezas especiales.
llegamos a hacer también piezas especiales que les regalaron a los reyes de España, que al presidente de tal nación, etcétera. Algo interesante, por eso estamos satisfechos de nuestro trabajo. Y ahora yo muy contento, repito, porque síganle preguntando a Rayo que ella y sigan animando a que continúe, porque realmente yo tengo mi fe puesta en ella, para que el día que yo falte ella continúe y pueda presentarse orgullosamente, porque es lo que en todos los foros en que yo he participado, entrevistas en todas las televisoras que me han hecho el favor de venir a entrevistarme, en periódicos, también en muchos, yo creo que en la mayoría de los de aquí de la ciudad, y menciono eso, que orgullosamente para nosotros es que a nivel mundial, internacional, la artesanía de México es incomparable, porque otros países no gozan de esa tradición y de esos conocimientos y no tienen, por ejemplo, Estados Unidos, lamentablemente, no tiene raíces propias y nosotros sí. Nosotros hemos hecho piezas, repito, que nos llenan de orgullo y de satisfacción. Lamentablemente, a veces en la familia se terminan, todo eso es como un producto en riesgo de extinción. Porque los hijos, y yo lo mencionaba precisamente una vez que había gentes del BID, había gentes de Bancos de México y de no sé cuánta gente internacional. Y el director del Instituto de la Artesanía me dijo, habla y di lo que a mí me platicaste. Yo lo que les dije fue lo siguiente. En Japón, el artesano, el anciano que talla el marfil, está tan apoyado por el gobierno que el gobierno japonés le puso un departamento de lujo al centro de Tokio, le proporciona solamente 2 jóvenes, 2 para que los enseñe, y le pagaba en aquel tiempo un salario de $10,000 mensuales al anciano. Era un elemento protegido por el gobierno por su sabiduría y su arte. Entonces les decía yo al gobierno de México que debían de preocuparse, lógicamente, por preservar y apoyar de alguna manera, no de una manera paternalista de darnos, les decía yo. Ustedes sean los encargados de llevar nuestro producto a exposiciones internacionales y orgullosamente lo van a presentar, porque tiene gran calidad y belleza, no se diga. Por ejemplo, todas las piezas que yo me enorgullezco en comprar, ustedes han de ver que tengo un montón a mis compañeros artesanos, porque es una belleza. Este es un cráneo de conejo real y él inventó hacer el puerquito aquel que conocíamos de alcancía con una imagen diferente. Vean la elaboración del diseño, ¿no? Calaveritas y cosas raras, extrañas. Esto es fabuloso. Toda la artesanía de México. Esta, por ejemplo, es de otro artesano importantísimo en Tlaquepaque, que es mi amigo. La mayoría de los artesanos son mis amigos. Es un diablo penudo que ha tenido mucho éxito en el extranjero, muchísimo éxito en el extranjero. Y entonces hace nacimientos, que es el mejor productor de nacimientos en Tlaquepaque, ¿no? Y hay infinidad de artesanos. Está, por ejemplo, que hace los silbatos con figuras ancestrales. Ay, sí. Unos silbatos hermosísimos. Este hombre tuvo mucho éxito. Voy a mencionar lo siguiente. Fuimos invitados a Cuenca, en Ecuador, que es una ciudad que creo que liderea a nivel internacional las exposiciones de artesanías. Y entonces nos invitaron a México como país invitado especial. Nosotros recibimos la satisfacción de que la gente que llegaba admiraba tanto a México y nos veían a nosotros. Yo me acordaba como yo veía a los norteamericanos cuando yo estaba joven, así para arriba. Y así nos veían ahí en Ecuador. Ustedes de México, así, wow. O sea, yo decía, caray, en este país, que también tiene su importancia, nos admiran a nosotros. Entonces, con orgullo representamos a México. Fue un exitazo. Yo regalé piezas que están en el museo de ahí de Cuenca, también hablando de piezas en museos. Obsequié piezas para el museo de ahí de Cuenca, en Ecuador. Esa fue otra maravillosa experiencia. Y así podemos seguir con... No, pues sí, nos llevamos el día, ¿no? Oiga, a mí me llama mucho la atención porque pues usted lo vivió y lo padeció incluso. Cómo este tipo de productos, como prácticamente todos los tradicionales, pasaron de ser
necesarios y populares a cambiar de mercado y ser ahora pues para un mercado selecto, ¿no? Porque su mercado es ese. Realmente sí, porque precisamente antes, como ahora te compras tú una chamarra, antes te comprabas un rebozo. Era necesario y ahora ya cambiaste tus necesidades, la moda, etcétera, y aquello dejó de consumirse. Y ahora compras una chamarra, un abrigo o lo que sea, ¿no? Cosa aceptable. Pero sí, precisamente un movimiento, algo bien importante se me ocurre y viene a mi mente. En la década de los 80s, que fue como en el 76 aproximadamente, vino un artista pictórico canadiense radicado en Nueva York, famoso, muy famoso a nivel internacional. Su nombre, Pierre Clerc. Pierre Clerc, escultor, pintor, una maravilla de hombre. Entonces llega al taller y entonces lo entrevisto yo, porque ya medio me atreví a hablar inglés. El hombre no sabía una sola palabra de español. Y ya me dijo, yo soy pintor, yo me llamo Pierre, ok, yo me llamo Pedro, le digo, eres mi tocayo. Y se quedó, ¿qué significa? Ya le dije, nos llamamos igual. Le daba mucha risa esa palabra. Y entonces me dijo, yo quiero reproducir mi obra pictórica al tapiz. ¿Tú puedes hacerlo? Por supuesto que sí. Recordemos nosotros que, por ejemplo, en el Vaticano hay tapices que son copias de los grandes pintores de la Edad Media, Miguel Ángel, por ejemplo. Y son tapices invaluables, invaluables. Entonces, la mayoría de los pintores en toda la historia del arte han incursionado en la reproducción de su obra al tapiz. Encantado le dije, vamos a ver tu obra, me la empezó a mostrar. Estoy, repito, hablando de la década de los 80, que era el 76 aproximadamente. Me empezó a enseñar su obra y la corriente artística de esa época era lo que se llamaba arte abstracto, el abstraccionismo era. Entonces eran franjas, eran tonalidades extrañas, un morado junto con un verde, etc. Una de sus obras es la que está a mis espaldas. Está casi cubierta por las fotos, pero esa obra que se ve rojo, amarillo, crudo y azul rey, es una obra, está allá precisamente completa. Ese papel es el original que él me enviaba a mí y abajo está el bosquejo del diseño con todas las especificaciones de medidas. Llegamos a hacer obra, esto es bien interesante, ¿eh? Llegamos a hacer tapices para él que medían aproximadamente 16 metros de largo por 4 metros de ancho. Todos unos murales interesantes que mi pregunta lógica fue, ¿tienes clientes para eso? ¿O dónde los vas a exponer? Y me dijo, en la Quinta Avenida está la mayor parte de las grandes financieras de los que manejan los dineros del mundo, me dijo. Dice, ahí me los van a comprar. En muros pues inmensos, porque de ese ancho un tapiz, pues donde cabe, ¿no? Casi el tamaño de mi casa. Entonces, fue algo muy interesante que hasta entonces, no termina ahí el comentario importante. Yo le dije, ok, todos estos, ¿por qué me estás ordenando, no sé, 60 obras en diferentes dimensiones? Algunas incluso de ese tamaño, de 1 metro por 90, pero esas obras inmensas fueron varias. Me ordenó incluso telones para el Teatro de Nueva York, telones completos, diseñados por él. Algo que nos llenó mucho de orgullo. Como decíamos antes, nos parábamos el cuello, nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos, colaboramos en eso. Esto, me dijo, va a ser exhibido en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. La mayoría de los diseñadores del mundo lo conocen por MoMA, por sus siglas en inglés, Museum of Modern Art. El MoMA expuso la obra de Pierre Clerc que nosotros hicimos. Entonces, pues eso significa mucho, está en mi currículum. Porque a mí se me olvidaba ponerlo y tu tío me dijo, pero ¿por qué aquí no está la obra expuesta en el MoMA? Tienes razón. Empecé entonces a ponerla, hicimos una obra de tal y estuvo expuesta allá. Eso fue muy importante, mucho, muy importante, que nos llena de satisfacción. Y entonces lo curioso fue que hasta entonces el gobierno del estado
volteó hacia San Andrés, al pueblito. Don Pedro, que usted hizo una obra para exponer. Fíjense que sí. Y entonces a partir de eso, no, que lo vamos a apoyar, que cultura, que bla, bla, bla. Pues todo quedó en esa llamada. Nada más. Tristemente, repito otra vez, nadie es profeta en su tierra. Admirable, muchísima gente que supo eso me llamaba y decía, ¿cómo es posible que en San Andrés, dice, yo tengo 80 años, señor, y vivo en Chapalita, y no sabía algo tan maravilloso que hay, voy a ir a su taller? Y entonces venían y sabían de mí. En las entrevistas de televisión me pasaba lo mismo, me llamaba gente y me decía, ¿cómo es posible que usted dice que están desde 1936 y yo no sabía que existían? Y venían con satisfacción a conocer el telar, los telares que en los momentos que deseen pasamos para hacerles una pequeña caminata.